En las colinas polvorientas de San Cristóbal de las Casas, donde el tiempo parece haberse detenido entre casas coloniales y mercados bulliciosos, vivía Gabriela Morales. Una mujer de 78 años, cuyas manos curtidas por décadas de trabajo duro, ahora temblaban ligeramente al sostener su bastón de madera tallada. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, aún brillaban con la determinación férrea que la había sostenido durante toda una vida de luchas. Gabriela no era una mujer común. Durante 43 años había trabajado como comadrona en los pueblos más remotos de Chiapas, trayendo al mundo a más de 2000 bebés, incluyendo a 3 de sus propios nietos. Su casa de adobe, pintada de azul cielo con marcos de ventanas color naranja, se había convertido en un refugio para madres primerizas y un símbolo de esperanza en la comunidad. Pero esta mañana de febrero, mientras el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las cortinas bordadas que ella misma había tejido, Gabriela despertó con una sensación extraña en el pecho. No era dolor físico, ese ya lo conocía bien después de 2 operaciones de cadera y una rodilla artificial. Era algo más profundo, más inquietante. Como si el universo le estuviera susurrando que todo estaba a punto de cambiar. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Gabriela se incorporó lentamente en su cama, sintiendo el familiar crujido de sus huesos al moverse. La habitación estaba tal como la había dejado la noche anterior, el retrato de su difunto esposo Aurelio en la mesita de noche, las velas ya consumidas del altar a la Virgen de Guadalupe, y el pequeño cofre de madera donde guardaba sus documentos más importantes. Pero algo estaba diferente. Se acercó cojeando al cofre, su bastón golpeando rítmicamente contra el piso de terracota. Con manos temblorosas, levantó la tapa tallada con flores de cempasúchil. El compartimento secreto donde guardaba los sobres mensuales de su pensión estaba vacío. «Imposible», murmuró rebuscando entre los papeles amarillentos. «Los puse aquí anoche después de que llegara Martín». Martín, su hijo de 45 años, el único que había regresado a casa después de que sus otros 3 hijos se mudaran a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Martín, quien había aparecido en su puerta 6 meses atrás con una sonrisa forzada y una historia sobre problemas matrimoniales, pidiendo quedarse solo unas semanas para aclarar su situación. Esas semanas se habían convertido en meses, y Gabriela había empezado a notar pequeñas cosas que la inquietaban. Los pequeños indicios. Mientras preparaba su café de olla en la cocina rústica, Gabriela recordó los cambios sutiles que había observado en Martín. Al principio, había sido el hijo atento que recordaba de su juventud, ayudándola con las compras pesadas, acompañándola a sus citas médicas, incluso cocinando sus platillos favoritos como el mole coloradito que tanto le gustaba. Pero gradualmente, las cosas habían comenzado a cambiar. Primero fueron las preguntas sobre sus finanzas. «Mamá, ¿cuánto recibes de pensión?», le había preguntado una tarde mientras ella organizaba sus medicamentos. «Solo quiero asegurarme de que estés bien económicamente». Luego vinieron las sugerencias sobre el manejo de su dinero. «Deberías dejar que yo te ayude con los gastos de la casa, mamá. Ya no tienes que preocuparte por esas cosas a tu edad». Y finalmente, las insistencias cada vez más frecuentes sobre que él debería manejar sus asuntos financieros. «Es por tu propio bien, mamá. A veces se te olvidan las cosas. Ayer pusiste sal en el café en lugar de azúcar». Gabriela había notado que Martín siempre estaba presente cuando llegaba el cartero con su pensión mensual, que siempre se ofrecía a ir al banco por ella, que siempre tenía una razón para estar cerca cuando ella contaba su dinero. El confrontamiento inicial. Cuando Martín bajó las escaleras esa mañana, silbando despreocupadamente una canción de Vicente Fernández, Gabriela ya estaba sentada en su silla de mimbre favorita en el patio,
esperándolo con el cofre vacío en su regazo. «Buenos días, mamá», dijo Martín besándola en la frente. «¿Ya tomaste tus medicinas?» «Martín», dijo Gabriela con voz firme, «¿dónde está mi dinero?» Su hijo se tensó visiblemente, pero mantuvo la sonrisa. «¿Cuál dinero, mamá?» «El dinero de mi pensión, los 4.000 pesos que llegaron ayer. Los guardé en mi cofre anoche, y ya no están». Martín se sentó en la silla de madera frente a ella, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. «Mamá, tal vez se te olvidó dónde lo pusiste. Revisemos juntos». «No se me olvidó nada», interrumpió Gabriela liberando sus manos. «Ese dinero estaba en mi cofre. Y tú eres la única persona que ha estado en esta casa». El silencio se extendió entre ellos como una grieta que se ensancha. Gabriela podía escuchar los pájaros cantando en el naranjo del patio, el ruido distante del tráfico en la calle principal, y su propio corazón latiendo con fuerza. Martín suspiró profundamente y se pasó las manos por el cabello, un gesto que Gabriela recordaba de cuando era niño y había hecho algo malo. «Está bien, mamá. Sí, tomé el dinero, pero no es lo que piensas». Gabriela sintió como si alguien le hubiera derramado agua helada en las venas. «¿Cómo que tomaste mi dinero?» «Ese es el dinero de mi pensión, Martín. Es mío». «Mamá, escúchame», dijo Martín inclinándose hacia adelante. «He estado llevando las cuentas de todo lo que gasto cuidándote. Los medicamentos, la comida especial que necesitas, las visitas al doctor, la gasolina para llevarte a todos lados. ¿Sabes cuánto me cuesta todo eso al mes?» Gabriela lo miró sin comprender. «Pero yo nunca te pedí que...» «No tenías que pedírmelo. Soy tu hijo. Es mi responsabilidad. Pero también es justo que me compenses por todo lo que hago por ti. Una enfermera profesional te costaría mucho más que 4.000 pesos al mes». Las palabras de Martín cayeron sobre Gabriela como piedras. Durante varios minutos, se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Su propio hijo, el niño que había llevado en su vientre, que había cuidado cuando tenía fiebre, que había enseñado a caminar y a leer, estaba justificando robarle su pensión. La revelación más profunda. Además, continuó Martín, aparentemente interpretando su silencio como aceptación, he estado revisando tus gastos y creo que podrías ser más eficiente. No necesitas comprar tantas velas para tus santos. Y esas medicinas naturales que compras en el mercado son un desperdicio de dinero. Gabriela sintió una ira fría y controlada crecer en su pecho. ¿Has estado revisando mis gastos? Solo para ayudarte, mamá. A tu edad, es fácil que te engañen los vendedores. Yo puedo tomar mejores decisiones sobre cómo gastar tu dinero. Mi dinero, repitió Gabriela lentamente. Bueno, técnicamente sí, pero... No hay pero que valga, Martín Morales, dijo Gabriela poniéndose de pie con dificultad. Ese dinero es mío. Lo gané trabajando 43 años. Me levanté a las 3 de la mañana miles de veces para atender partos. Caminé kilómetros en el lodo para llegar a mujeres que necesitaban mi ayuda. Ese dinero representa cada gota de sudor, cada noche sin dormir, cada dolor de espalda que sufrí para construir mi futuro. Martín se levantó también, y por primera vez, Gabriela vio algo en sus ojos que no había visto antes. Una frialdad calculadora que la hizo retroceder involuntariamente. Mamá, no te pongas dramática. Te estoy cuidando, te estoy dando techo, comida, atención médica. Es lo mínimo que puedes hacer para compensarme. El plan oculto. Esa tarde, después de que Martín saliera supuestamente a buscar trabajo, Gabriela decidió hacer algo que no había hecho en meses: salir sola de casa. Con gran esfuerzo, caminó hasta la casa de su vecina Esperanza, una mujer de su edad que había sido su confidente durante décadas. Esperanza, le dijo mientras se sentaban en el pequeño jardín lleno de geranios, necesito contarte algo. Mientras relataba los eventos de la mañana, Gabriela vio cómo el rostro de su amiga se ensombrecía progresivamente.
Ay, Gaby, suspiró Esperanza, me duele decirte esto, pero tu hijo ha estado viniendo aquí preguntando cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Sobre tu salud mental, si te olvidas de las cosas. Si tienes episodios de confusión. Me preguntó si yo creía que eras capaz de manejar tus propios asuntos. Gabriela sintió como si el mundo se tambaleara a su alrededor. ¿Cuándo fue esto? Hace unas 2 semanas. También fue a ver a doña Carmen y a don Roberto. Les hizo las mismas preguntas. Incluso les dijo que estaba preocupado porque a veces dices cosas que no tienen sentido. La realidad golpeó a Gabriela como un puño en el estómago. Martín no solo le estaba robando su dinero, estaba construyendo sistemáticamente un caso para demostrar que ella era incompetente mentalmente. Esperanza, dijo Gabriela con voz temblorosa, ¿tú crees que estoy perdiendo la cabeza? Su amiga tomó sus manos firmemente. Gabriela Morales, tu mente está tan clara como el agua de manantial. Ese hijo tuyo está tramando algo, y no es nada bueno. La decisión. Cuando Gabriela regresó a casa esa tarde, encontró a Martín en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado. La mesa estaba puesta para 2, con las mejores copas de cristal que ella reservaba para ocasiones especiales. Mamá, pensé que podríamos tener una cena especial esta noche, dijo Martín con una sonrisa que ahora le parecía falsa y calculadora. Preparé tu mole favorito. Gabriela se sentó lentamente en su lugar habitual, observando a su hijo mientras servía los platos. Todo parecía normal en la superficie, pero ahora podía ver las grietas en la fachada, la forma en que evitaba su mirada directa, la tensión en sus hombros, el modo en que sus manos temblaban ligeramente al servir el agua. Martín, dijo finalmente, necesitamos hablar sobre nuestro arreglo aquí. ¿Qué arreglo, mamá? Tu estadía en mi casa. Creo que ya es hora de que encuentres tu propio lugar. Martín dejó el tenedor en el plato con un ruido metálico. Mamá, no puedes vivir sola. No a tu edad. No con tus problemas de salud. He vivido sola durante 10 años desde que murió tu padre. Me las he arreglado perfectamente bien. Eso era antes. Ahora las cosas son diferentes. Eres más vulnerable. Necesitas que alguien te cuide. Gabriela lo miró directamente a los ojos. ¿Cuidarme o controlarme? La máscara finalmente se resbaló del rostro de Martín. Por un momento, Gabriela vio la verdad desnuda en sus ojos, resentimiento, codicia, y algo más oscuro que la hizo estremecer. Mamá, dijo Martín con voz peligrosamente calmada, creo que no entiendes la realidad de tu situación. Y en ese momento, Gabriela supo que la guerra apenas comenzaba. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Aquella noche, Gabriela fingió retirarse a su habitación temprano, pero en lugar de dormir, se quedó despierta escuchando. A las 11 de la noche, oyó a Martín hablando por teléfono en voz baja desde la cocina. Las paredes de adobe de la casa colonial eran gruesas, pero el eco en los pasillos permitía que las voces viajaran de manera extraña. Sí, ya casi está todo listo, escuchó que decía Martín. Los vecinos ya están empezando a dudar de su capacidad mental. La señora Esperanza me dijo que ayer se le olvidó cerrar la llave del agua. Gabriela sintió un escalofrío. Eso era mentira. Esperanza jamás había dicho tal cosa. No, no va a ser problema, continuó Martín. En unas semanas más podré demostrar que no puede manejar sus propios asuntos. Después será fácil conseguir la tutela legal. La palabra tutela resonó en la mente de Gabriela como una campana fúnebre. Si Martín conseguía que un juez lo declarara su tutor legal, tendría control completo sobre su dinero, su casa, e incluso sobre dónde podía vivir. La casa vale fácil 500.000 pesos, y con su pensión son otros 4.000 mensuales garantizados,
siguió diciendo Martín. Sí, hermano. Cuando tengamos todo resuelto podremos vender y dividir el dinero. Mamá puede irse a un asilo, será lo mejor para todos. Gabriela tuvo que morderse la mano para no gritar. Martín estaba hablando con uno de sus hermanos, probablemente Ricardo, que vivía en la Ciudad de México, y siempre había sido el más materialista de sus hijos. La estrategia del engaño. Los siguientes días fueron una revelación continua de la profundidad del engaño de Martín. Gabriela comenzó a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto, y lo que descubrió la dejó helada. Martín había estado manipulando situaciones para hacerla parecer confundida. El día que supuestamente había puesto sal en el café en lugar de azúcar, Gabriela ahora recordaba claramente que él había estado en la cocina antes que ella esa mañana. El incidente de olvidar apagar la estufa había ocurrido después de que Martín insistiera en cocinar el desayuno, cuando ella nunca lo había pedido. Pero lo más perturbador era cómo había estado documentando estos supuestos episodios. Una tarde mientras Martín estaba en el pueblo, Gabriela encontró un cuaderno escondido en su habitación. Con manos temblorosas, leyó páginas y páginas de observaciones detalladas sobre su comportamiento. 15 de enero. Mamá olvidó el nombre del panadero. Tuvo que preguntarme 3 veces. Posible deterioro de memoria a corto plazo. 22 de enero. Se confundió al contar el cambio en el mercado. La señora del puesto tuvo que ayudarla. Dificultades con operaciones matemáticas básicas. 3 de febrero. Dejó la puerta principal abierta toda la noche. Cuando le pregunté dijo que no recordaba haberla abierto. Preocupante falta de conciencia sobre seguridad básica. Cada entrada era una mentira cuidadosamente construida. Gabriela recordaba perfectamente cada uno de esos días, y nada de lo que Martín había escrito era cierto. La visita al doctor. Una semana después del descubrimiento del cuaderno, Martín anunció que había programado una cita con el doctor para un chequeo de rutina. Mamá, creo que sería buena idea que el doctor evalúe tu memoria, dijo mientras la ayudaba a subir al viejo Tsuru que había aparecido en su casa el mes anterior. Otro detalle que ahora cobraba sentido, ya que Martín había insistido en que era prestado de un amigo. En el consultorio del doctor Ramírez, un hombre mayor que había conocido a Gabriela durante años, Martín tomó control de la conversación desde el momento en que entraron. Doctor, estoy muy preocupado por mi madre, comenzó Martín con voz llena de falsa preocupación. Últimamente ha tenido episodios de confusión. Se olvida de cosas importantes, tiene dificultades para manejar dinero. Gabriela observó al doctor Ramírez, quien la conocía desde hace décadas, y había sido testigo de su agudeza mental cuando trabajaba como comadrona. Sus ojos sabios se movían entre Martín y ella, y Gabriela pudo percibir una sutil desconfianza en su expresión. Doña Gabriela, dijo el doctor dirigiéndose directamente a ella, ¿cómo se siente usted? ¿Ha notado algún cambio en su memoria o capacidad de concentración? Antes de que Gabriela pudiera responder, Martín intervino. Doctor, ella dice que se siente bien, pero ayer mismo se olvidó de tomar sus medicinas, y cuando le pregunté qué había desayunado, no pudo recordarlo. El doctor Ramírez levantó una mano para silenciar a Martín. Joven, agradezco su preocupación, pero necesito hablar directamente con mi paciente. Durante los siguientes 20 minutos, el doctor sometió a Gabriela a una serie de preguntas y pruebas cognitivas simples. Fecha, nombres de familiares, operaciones matemáticas básicas, memoria reciente y de largo plazo. Gabriela respondió todo correctamente, incluso recordando detalles específicos de partos que había atendido décadas atrás. Su madre está en perfectas condiciones mentales, le dijo el doctor Ramírez a Martín al final de la consulta. Su memoria y capacidad cognitiva son excepcionales para su edad. Gabriela vio cómo la mandíbula de Martín se tensaba, pero mantuvo su sonrisa forzada.
El encuentro con el abogado. Esa misma tarde, mientras caminaban de regreso al carro, Martín recibió una llamada telefónica. Gabriela fingió no prestar atención mientras él hablaba en voz baja, pero logró captar fragmentos de la conversación. Sí, licenciado, ya fuimos al doctor. No, no salió como esperábamos. ¿Hay otras opciones? Entiendo. Necesitamos más documentación. Cuando terminó la llamada, Martín estaba visiblemente frustrado. Durante el viaje a casa, manejó en silencio, con las manos apretadas al volante. ¿Con quién hablabas?, preguntó Gabriela, aunque ya sospechaba la respuesta. Con nadie importante, mamá, solo trabajo. Pero Gabriela había escuchado suficiente para entender que Martín ya había consultado con un abogado sobre el proceso de tutela. La visita al doctor había sido parte de un plan para obtener evidencia médica de su supuesta incapacidad mental. La revelación de los documentos. Esa noche, después de cenar en silencio, Gabriela decidió tomar acción. Esperó hasta que Martín se durmiera, y luego, con la agilidad silenciosa que había desarrollado durante décadas de levantarse sin despertar a bebés recién nacidos, se dirigió a la habitación de su hijo. En el escritorio improvisado que Martín había instalado, encontró una carpeta manila llena de documentos que la dejaron sin aliento. Había copias de su acta de nacimiento, escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios que ella no recordaba haber firmado, y lo más perturbador de todo, un borrador de solicitud de tutela ya parcialmente completado. El documento detallaba supuestos episodios de deterioro cognitivo severo y incapacidad para manejar asuntos financieros básicos. Incluía testimonios falsificados de vecinos, y una referencia al cuaderno de observaciones que había encontrado días antes. Pero lo que más la impactó fue una carta dirigida a sus otros hijos, Ricardo, Carmen y Elena, explicándoles el plan para conseguir la tutela y vender la casa. En la carta, Martín describía detalladamente cómo dividirían las ganancias una vez que Gabriela fuera internada en un asilo. Después de los gastos legales, cada uno recibirá aproximadamente 100.000 pesos de la venta de la casa, había escrito Martín. La pensión mensual de mamá cubrirá completamente los gastos del asilo, así que no tendremos que preocuparnos por costos adicionales. Gabriela tuvo que sentarse en la silla del escritorio para procesar la magnitud de la traición. No solo Martín, sino aparentemente todos sus hijos estaban involucrados en este plan, para despojarla de todo lo que había trabajado para conseguir. Mientras seguía revisando los documentos, el teléfono de Martín, que había dejado sobre el escritorio, comenzó a vibrar. En la pantalla apareció el nombre Ricardo CDMX. Gabriela miró hacia la habitación de Martín, donde podía escuchar sus ronquidos suaves, y tomó una decisión impulsiva. Contestó la llamada. «¿Martín?», dijo la voz de Ricardo al otro lado de la línea. «No, soy tu madre», respondió Gabriela con voz firme. Hubo un silencio largo y tenso. «¿Mamá? ¿Yo? ¿Qué haces despierta tan tarde?» «Ricardo, acabo de encontrar todos los documentos. Sé lo que tú y tus hermanos están planeando». Otro silencio, seguido por un suspiro profundo. «Mamá, no es lo que piensas, solo estamos preocupados por tu bienestar». «¿Mi bienestar?», interrumpió Gabriela, sintiendo una ira fría crecer en su pecho. «¿Planear internarme en un asilo y vender mi casa es por mi bienestar?» «Mamá, a tu edad necesitas cuidados profesionales, la casa es demasiado grande para ti sola, y el dinero de la venta te aseguraría atención médica de calidad». «Ricardo», dijo Gabriela con una voz que no había usado desde que sus hijos eran pequeños y habían hecho algo especialmente malo, «esa casa la construí con mis propias manos junto con tu padre. Cada peso de mi pensión lo gané con 43 años de trabajo. Y tú, el niño que crié, que alimenté, que cuidé cuando tenías neumonía a los 5 años, estás conspirando para robarme todo». «No es robar, mamá. Es un arreglo práctico».
Gabriela colgó el teléfono. La decisión final. Durante el resto de la noche, Gabriela se quedó sentada en la cocina, mirando por la ventana hacia el patio donde había plantado naranjos con Aurelio más de 30 años atrás. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las montañas, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Por primera vez en meses, su mente estaba completamente clara sobre lo que tenía que hacer. Cuando Martín bajó a desayunar esa mañana, encontró a Gabriela sentada a la mesa con todos los documentos extendidos frente a ella. El cuaderno de observaciones falsas, la solicitud de tutela, las cartas a sus hermanos, y los estados de cuenta bancarios. «Buenos días, hijo», dijo Gabriela con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria». Martín se quedó paralizado en la entrada de la cocina, su rostro pasando por una serie de expresiones: sorpresa, miedo, y finalmente, una máscara de falsa inocencia. «Mamá, ¿puedo explicar todo?» «No», dijo Gabriela poniéndose de pie lentamente. «Ya no hay nada que explicar. Ya sé exactamente quién eres y lo que has estado haciendo. Y ahora vas a descubrir exactamente quién soy yo». En ese momento Martín vio algo en los ojos de su madre que lo hizo retroceder involuntariamente. No era la anciana vulnerable que había estado manipulando durante meses. Era la mujer que había sobrevivido décadas de pobreza, que había construido una vida desde la nada, que había enfrentado la muerte en partos complicados sin pestañear. Era Gabriela Morales en toda su fiereza, y estaba lista para la guerra. Martín se quedó inmóvil en el umbral de la cocina, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa como si fueran serpientes venenosas. Su máscara de hijo preocupado finalmente se desplomó, revelando una expresión de pánico mal disimulado. «Mamá, déjame explicarte», comenzó, pero Gabriela levantó la mano con autoridad. «Siéntate», ordenó, señalando la silla frente a ella, «y no digas una sola palabra hasta que termine de hablar». Martín obedeció. Algo en el tono de su madre lo transportó de vuelta a su infancia, cuando desobedecer a Gabriela Morales significaba consecuencias severas. «Durante 43 años», comenzó Gabriela, su voz firme y controlada, «me levanté a las 3 de la mañana para atender partos. Caminé kilómetros en el lodo bajo la lluvia para llegar a mujeres que me necesitaban. Sostuve en mis brazos a bebés que luchaban por su primer aliento de vida, incluyendo a ti cuando naciste 2 meses antes de tiempo». Martín intentó interrumpir, pero Gabriela continuó implacable. «Cuando tu padre se lastimó la espalda trabajando en la construcción y no pudo trabajar durante 6 meses, fui yo quien mantuvo esta familia con mis partos. Cuando tuviste neumonía a los 5 años y necesitabas medicinas caras, trabajé doble turno durante 3 meses para pagarlas». Los ojos de Gabriela brillaban con una intensidad que Martín no había visto en años. «Y ahora, después de todo eso, mi propio hijo, el niño que casi muere en mis brazos cuando tenía 3 días de nacido, está tratando de robarme todo lo que trabajé para conseguir». La confesión forzada. «Tienes exactamente 5 minutos para explicarme todo», dijo Gabriela mirando el reloj de pared. «Y si me mientes una sola vez, te juro por la tumba de tu padre que te voy a echar de esta casa inmediatamente». Martín se pasó las manos por el cabello, una costumbre nerviosa que había tenido desde niño. Durante varios segundos, pareció luchar internamente, hasta que finalmente suspiró profundamente. «Está bien», dijo, su voz apenas un susurro. «Todo comenzó hace 1 año». Gabriela se inclinó hacia adelante pero no dijo nada. «Perdí mi trabajo en Tuxtla. No solo eso, también perdí todo en un negocio que salió mal. Le debo dinero a mucha gente, mamá, gente peligrosa». «¿Cuánto dinero?», preguntó Gabriela. 200.000 pesos. La cifra golpeó a Gabriela como una bofetada.
Era más dinero del que ella había visto junto en toda su vida. Cuando vine aquí hace 6 meses, continuó Martín evitando su mirada, mi plan original era solo quedarme unas semanas hasta que encontrara trabajo. Pero luego me di cuenta de que... ¿De qué? De que tú tenías lo que yo necesitaba. Esta casa, tu pensión, era la solución a todos mis problemas. Gabriela sintió náuseas. ¿Y tus hermanos? ¿Ellos también necesitan dinero? Martín negó con la cabeza. No, ellos al principio no sabían nada. Pero cuando les conté sobre mi idea, Ricardo dijo que tenía sentido. Que de todas formas tú no ibas a vivir para siempre. Y que era mejor asegurar tu cuidado ahora. ¿Asegurar mi cuidado? La voz de Gabriela se elevó peligrosamente. ¿Eso es lo que llamas a planear internarme en un asilo? Mamá, los asilos no son como antes, comenzó Martín, pero Gabriela lo silenció con una mirada feroz. Muéstrame todo, ordenó. Cada documento, cada plan, cada conversación que has tenido sobre mi futuro sin consultarme. Durante la siguiente hora Martín, derrotado, fue sacando más documentos de una caja escondida en su habitación. Gabriela descubrió que la conspiración era aún más extensa de lo que había imaginado. Había contactado 3 diferentes asilos en Tuxtla Gutiérrez, solicitando información sobre costos y disponibilidad. Había investigado los procedimientos legales para obtener tutela. Incluso había pagado una consulta con un abogado especializado en derecho familiar. Pero lo más perturbador de todo eran las fotografías. ¿Qué es esto?, preguntó Gabriela, sosteniendo una serie de fotos que la mostraban en momentos de aparente confusión, una donde parecía buscar algo en la cocina con expresión perdida, otra donde estaba sentada en el patio mirando al vacío. Las tomé para documentar, para mostrar al juez, murmuró Martín. Estas fotos están manipuladas, dijo Gabriela estudiándolas más de cerca. En esta yo estaba buscando mis anteojos que tú habías movido de lugar. Y en esta otra, estaba meditando, algo que hago todas las tardes desde hace 20 años. Martín no respondió, pero su silencio era confirmación suficiente. El plan de los hermanos. Entre los documentos, Gabriela encontró intercambios de mensajes WhatsApp entre Martín y sus hermanos que revelaban el nivel de participación de cada uno en el plan. Ricardo había sugerido que investigaran cuál era la mejor forma legal de proceder. Carmen había recomendado asilos específicos basándose en su experiencia como enfermera. Elena, la menor, había sido la más reticente, pero finalmente había accedido cuando Martín le explicó que el dinero de la venta de la casa podría pagar la educación universitaria de su hija. Así que todos mis hijos, dijo Gabriela lentamente, todos los niños que crié, que educe, con acento agudo, que amé incondicionalmente, estaban de acuerdo en vender a su madre como si fuera una propiedad. ¿No es así, mamá? Silencio, gritó Gabriela, y por primera vez en la conversación, Martín se estremeció visiblemente. ¿No me has dicho nada en estas últimas 2 horas que no sea una mentira o una justificación? La investigación de Gabriela. Ahora, dijo Gabriela poniéndose de pie con dificultad, vas a ayudarme a deshacer todo este desastre que has creado. ¿Qué quieres decir? Quiero que llames a tus hermanos. Ahora. Aquí, frente a mí. Y les vas a decir que su madre está perfectamente cuerda y que no necesita tutela ni asilo. Martín palideció. Mamá, no puedo hacer eso. Ellos ya están contando con... ¿Con qué? ¿Con mi muerte? ¿Con mi dinero? Gabriela se dirigió al teléfono de la casa y marcó el número de Ricardo. Cuando contestó, puso el altavoz. «¿Martín?», dijo la voz de Ricardo. «No, soy tu madre», respondió Gabriela firmemente. «Y quiero que sepas que acabo de descubrir todo su plan». Hubo un silencio largo. Luego Ricardo suspiró. «Mamá, esto es por tu propio bien». «Ricardo Morales», interrumpió Gabriela.
¿Recuerdas cuando tenías 16 años y te arrestaron por pelear en la cantina de Don Pedro? Mamá, eso fue hace. ¿Recuerdas quién vendió sus aretes de oro para pagar la multa y sacarte de la cárcel? Otro silencio. ¿Recuerdas quién trabajó turnos extras durante un mes para conseguir el dinero que necesitabas para terminar la preparatoria? Mamá. Y ahora mi hijo, mi primer hijo, el niño que llevé en brazos cuando aprendió a caminar, está planeando internarme en un asilo para robar mi casa. Sin esperar respuesta de Ricardo, Gabriela colgó y marcó el número de Carmen. Diga, contestó la voz de su hija. Carmen, soy tu madre. Mamá, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? No, Carmen, no está todo bien. Acabo de descubrir que estás participando en un plan para declararme mentalmente incompetente. Hubo una pausa larga. Mamá, Martín nos dijo que estabas teniendo problemas de memoria. ¿Y tú me creíste incapaz sin siquiera venir a verme? ¿Sin siquiera hablar conmigo? Mamá, yo pensé que Martín sabía lo que estaba haciendo. Él vive contigo. Él te ve todos los días. Carmen, dijo Gabriela, sintiendo que el corazón se le partía. ¿Recuerdas cuando decidiste estudiar enfermería y tu padre y yo no teníamos dinero para la colegiatura? Sí, mamá. ¿Recuerdas que trabajé partos dobles durante 2 años para pagar tus estudios? La voz de Carmen se quebró ligeramente. Sí, mamá, recuerdo. Y ahora mi hija, la enfermera que se supone que cuida a la gente, está ayudando a su hermano a encontrar asilos donde internar a su propia madre. La conversación con Elena. La llamada con Elena fue la más dolorosa de todas. Elena, la bebé de la familia, ahora de 35 años, rompió en llanto en cuanto Gabriela le explicó lo que había descubierto. Mamá, yo no sabía que... Martín nos dijo que tú querías ir a un asilo, que te sentías sola en la casa. ¿Y tú creíste eso? Conociendo a tu madre, ¿tú creíste que yo querría dejar la casa que construí con mi esposo? Mamá, perdóname, yo solo pensé en la universidad de Sofía. Martín dijo que el dinero podría asegurar su futuro. Elena, dijo Gabriela con voz temblorosa, ¿te acuerdas cuando tu esposo te dejó embarazada y sin dinero? Sí, mamá. ¿Te acuerdas quién te recibió en esta casa durante 8 meses? ¿Quién cuidó a Sofía cuando tú tenías que trabajar? ¿Quién les dio un hogar cuando no tenían a dónde ir? Elena sollozaba al otro lado de la línea. Mamá, perdóname, yo no quería. Y ahora mi hija menor, la niña que fue mi compañía cuando todos ustedes se fueron de casa, está de acuerdo en venderme para pagar la universidad de su hija. La decisión final. Después de las 3 llamadas, Gabriela se quedó sentada en silencio durante varios minutos. Martín permanecía inmóvil en su silla, mirando el suelo. Mamá, dijo finalmente, ¿qué vas a hacer ahora? Gabriela lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. Martín, durante toda tu vida, cuando hacías algo malo, siempre había consecuencias. Cuando rompiste la ventana de la señora González jugando fútbol, tuviste que trabajar en su jardín durante un mes para pagarla. Cuando reprobaste matemáticas por no estudiar, te quitamos la televisión hasta que mejoraran tus calificaciones. Martín asintió nerviosamente. Esto que has hecho, continuó Gabriela, no es romper una ventana o reprobar una materia, esto es traición. Esto es intentar robarme mi vida, mi dignidad, mi hogar. Se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. Las consecuencias van a ser proporcionales al daño que intentaste hacer. ¿Qué quieres decir? Gabriela caminó hasta la ventana que daba al patio, donde los naranjos que había plantado con Aurelio estaban floreciendo. Mañana por la mañana, dijo sin voltear a verlo, vas a empacar todas tus cosas y te vas a ir de mi casa. Mamá, no tengo a dónde ir. Eso no es mi problema, tuviste 6 meses para encontrar trabajo y resolver tu situación, pero preferiste dedicarte a planear cómo robarme.
Se volvió para enfrentarlo directamente. Y Martín, dijo con una voz que helaba la sangre, si alguna vez intentas acercarte a mí de nuevo, si alguna vez tratas de contactar a un abogado sobre mi tutela, si alguna vez vuelves a mentir sobre mi salud mental, vas a descubrir que tu madre sabe cosas sobre supervivencia que tú no puedes ni imaginar. Martín tragó saliva audiblemente. ¿Me entendiste? Sí, mamá. Bien, ahora vete a tu habitación y empieza a empacar. Mañana al amanecer, quiero que estés fuera de mi casa. Cuando Martín salió de la cocina, Gabriela se quedó sola con los documentos esparcidos sobre la mesa. Por primera vez en meses, se sintió completamente en control de su propia vida. Pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Gabriela no durmió esa noche. Mientras escuchaba a Martín empacar sus pertenencias en la habitación del piso superior, ella permaneció despierta en la cocina, organizando meticulosamente cada documento que había encontrado. No era solo que hubiera decidido expulsar a su hijo, tenía un plan mucho más elaborado. A las 5 de la mañana, cuando el primer canto del gallo resonó desde el patio de los vecinos, Gabriela ya estaba vestida y había preparado un desayuno abundante. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas y café de olla. El aroma llenaba toda la casa. Cuando Martín bajó con sus maletas, encontró a su madre sentada tranquilamente en la mesa, como si fuera un día cualquiera. Siéntate, le dijo Gabriela, come algo antes de irte. Martín la miró con desconfianza. Mamá, pensé que querías que me fuera inmediatamente. Y así es. Pero ningún hijo mío va a salir de esta casa sin desayunar, sin importar lo que haya hecho. Era un gesto tan típico de la Gabriela de antes que Martín se sintió desconcertado. Se sentó cautelosamente y comenzó a comer, mientras su madre lo observaba en silencio. Martín, dijo finalmente Gabriela, antes de que te vayas necesito que sepas algo. Él levantó la mirada del plato. No creas que esto termina aquí. La primera llamada estratégica. Después de que Martín se fuera, Gabriela esperó exactamente 1 hora antes de tomar el teléfono. Su primera llamada fue al doctor Ramírez. Doctor, soy Gabriela Morales. Necesito que me haga un favor muy importante. Por supuesto, doña Gabriela. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito que me haga una evaluación psicológica completa y me dé un certificado médico oficial de que estoy en plenas facultades mentales. Hubo una pausa. ¿Esto tiene que ver con la visita de ayer con su hijo? Exactamente. Y doctor, también necesito que documente nuestra conversación de ayer, especialmente la parte donde usted determinó que mi mente está perfectamente clara. Entiendo. ¿Cuándo puede venir? Esta misma tarde. La visita al abogado. Esa tarde, después de obtener su certificado médico, Gabriela se dirigió al centro de San Cristóbal. Caminando lentamente por las calles empedradas, llegó al despacho del licenciado Hernández, un abogado que había conocido años atrás cuando ayudó en el parto de su nieta. Doña Gabriela, dijo el abogado sorprendido de verla, ¿en qué puedo ayudarla? Gabriela puso sobre el escritorio todos los documentos que había encontrado, el cuaderno de observaciones falsas, las fotos manipuladas, la solicitud de tutela parcialmente completada, y los mensajes de WhatsApp impresos. Licenciado, mi hijo está tratando de declararme mentalmente incompetente para robar mi casa y mi pensión. Necesito saber cuáles son mis opciones legales. El abogado revisó los documentos durante 20 minutos, su expresión volviéndose cada vez más seria. Doña Gabriela, esto es muy grave. Lo que su hijo está haciendo constituye varios delitos: fraude, falsificación de documentos y tentativa de despojo. ¿Qué puedo hacer? Podemos presentar una denuncia penal en su contra. Con toda esta evidencia, especialmente los mensajes donde admite que está fabricando evidencia falsa, tendríamos un caso muy sólido.
Gabriela sonrió por primera vez en días. Procedamos. Al día siguiente, Gabriela se presentó en la fiscalía acompañada del licenciado Hernández. La denuncia que presentaron era exhaustiva y devastadora. El Ministerio Público, una mujer joven llamada licenciada Torres, revisó cada documento con atención. Señora Morales, dijo finalmente, este es uno de los casos más claros de violencia patrimonial que he visto. Su hijo no solo intentó defraudarla, sino que documentó meticulosamente su plan. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a emitir una orden de búsqueda y presentación contra Martín Morales. También vamos a congelar cualquier cuenta bancaria que haya abierto con sus documentos. Gabriela asintió con satisfacción. ¿Y mis otros hijos? Ellos también participaron en el plan. Si podemos demostrar su participación activa, también podrían enfrentar cargos. Los mensajes que nos mostró son evidencia muy fuerte. La reacción de los hermanos. Esa misma tarde, el teléfono de Gabriela no paró de sonar. Primero llamó Ricardo. Mamá, ¿es cierto que denunciaste a Martín con la policía? Es cierto, respondió Gabriela tranquilamente. Mamá, es tu hijo. No puedes hacer eso. Ricardo, cuando ustedes estaban planeando internarme y vender mi casa, ¿pensaron que era su madre? Eso es diferente. No, no es diferente. Ustedes tomaron la decisión de tratarme como una propiedad. Ahora yo tomo la decisión de tratarlos como lo que son, criminales. Ricardo colgó furioso. 5 minutos después, llamó Carmen, sollozando. Mamá, por favor, retira la denuncia. Martín está desesperado, dice que lo van a meter a la cárcel. Carmen, ¿tú sabías que tu hermano había falsificado documentos sobre mi salud mental? Yo pensé que... ¿Tú sabías que había tomado fotos mías sin mi consentimiento para hacerme ver confundida? Mamá, por favor. Responde mi pregunta. Carmen guardó silencio. Tu silencio es respuesta suficiente, dijo Gabriela y colgó. La búsqueda de Martín. 2 días después, la policía llegó a la casa de Gabriela, buscando información sobre el paradero de Martín. Según el oficial a cargo, había desaparecido de la dirección que tenían registrada y no respondía a las citaciones. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar su hijo, señora? Gabriela pensó por un momento. Probablemente esté con una de sus hermanas en la Ciudad de México. Carmen, vive en la colonia Roma Norte, Elena en Satélite. ¿Nos puede dar las direcciones exactas? Sin dudarlo, Gabriela proporcionó toda la información que tenía sobre sus otros hijos. La visita inesperada. Una semana después de la denuncia, mientras Gabriela regaba sus plantas en el patio, escuchó un carro detenerse frente a su casa. Para su sorpresa, vio bajar a Elena con su hija Sofía, de 15 años. Elena se veía demacrada, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Sofía, que siempre había sido la luz de los ojos de Gabriela, se mantenía cerca de su madre, mirando a su abuela con una mezcla de confusión y miedo. Mamá, dijo Elena acercándose lentamente, necesitamos hablar. Habla, respondió Gabriela sin dejar de regar sus geranios. La policía fue a mi casa. Están investigando también a Carmen y a mí por complicidad. Ya veo. Mamá, yo no sabía que Martín había llegado tan lejos. Te juro que pensé que solo era un plan para asegurar tu bienestar. Gabriela finalmente dejó la regadera y miró directamente a su hija menor. Elena, ¿en algún momento durante todos esos meses de planeación se te ocurrió preguntarme a mí qué quería para mi bienestar? Elena no pudo sostener su mirada. ¿En algún momento pensaste, tal vez debería hablar con mi madre antes de decidir dónde va a vivir el resto de su vida? Mamá, yo... ¿O estabas demasiado ocupada pensando en la colegiatura de Sofía? Sofía, que había estado escuchando en silencio,
se acercó a su abuela. Abuela, dijo con voz temblorosa, yo no sabía nada de esto hasta que llegó la policía. Mamá nunca me dijo que ustedes estaban planeando eso. Gabriela miró a su nieta, la única persona en toda esta situación que era verdaderamente inocente. Sofía, ¿tú qué opinas de todo esto? La adolescente miró a su madre y luego de vuelta a Gabriela. Abuela, creo que mamá y mis tíos se equivocaron, tú no estás loca, tú siempre has sido la persona más inteligente que conozco. Elena comenzó a llorar de nuevo. Y abuela, continuó Sofía, si necesitas dinero para tu universidad, puedo trabajar los fines de semana. No necesito que vendan tu casa. Por primera vez, desde que había comenzado toda esta pesadilla, Gabriela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La oferta de reconciliación. Mamá, dijo Elena, secándose los ojos. ¿Qué tengo que hacer para que retires la denuncia? Te prometo que nunca más voy a participar en nada así. Gabriela se quedó en silencio, por un largo momento, mirando las flores que había plantado con tanto cuidado. Elena, el problema no es solo lo que hicieron, el problema es que durante todos estos meses, ustedes tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme. Me trataron como si fuera un objeto, no como su madre. Lo sé, y lo siento mucho. ¿Lo sientes porque se descubrió, o lo sientes porque estaba mal desde el principio? Elena tardó en responder, y esa pausa fue reveladora. Mamá, retira la denuncia y te prometo que... No, interrumpió Gabriela firmemente. Las promesas ya no significan nada viniendo de ustedes. La nueva realidad. Pero Elena, continuó Gabriela, hay algo que sí puedes hacer. ¿Qué cosa? Puedes testificar contra Martín. Puedes contarle a la policía exactamente cómo fue que él los convenció de participar. ¿Qué mentiras les dijo sobre mí? ¿Y cómo manipuló toda la situación? Elena palideció. Mamá, no puedo testificar contra mi hermano. Entonces no hay nada más que hablar. Gabriela se dirigió hacia la casa, pero se detuvo en la puerta. Elena, durante 15 años, Sofía ha venido a esta casa todos los domingos. Ha jugado en este patio. Ha comido en mi mesa. Ha dormido en la habitación que era de ustedes cuando eran niños. Elena asintió, sin entender a dónde iba la conversación. Sofía siempre será bienvenida en esta casa. Pero tú. Gabriela hizo una pausa dramática. Tú ya no eres mi hija. Una hija no trata de vender a su madre. La partida final. Elena se quedó paralizada por las palabras de su madre. Sofía corrió hacia Gabriela y la abrazó. Abuela, por favor, no hagas esto. Mamá cometió un error, pero sigue siendo tu hija. Gabriela acarició el cabello de su nieta. Sofía, mi amor, hay errores y hay traiciones. Tu madre eligió su camino cuando decidió que mi dinero era más importante que mi dignidad. Elena finalmente encontró su voz. Mamá, ¿de verdad vas a destruir nuestra familia por esto? Gabriela la miró con una tristeza profunda pero una determinación inquebrantable. Elena, yo no destruí esta familia. Ustedes la destruyeron el día que decidieron tratarme como una carga en lugar de como su madre. Cuando Elena y Sofía se fueron, Gabriela se quedó sola en su patio, rodeada del silencio que había aprendido a apreciar. Por primera vez en meses, ese silencio no se sentía como soledad, se sentía como libertad. Pero sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. 3 semanas después de la denuncia, a las 6 de la mañana, Gabriela recibió una llamada que había estado esperando. Señora Morales, habla la licenciada Torres de la Fiscalía, tenemos noticias sobre su caso. Dígame. Arrestamos a su hijo Martín anoche en un hotel de Playa del Carmen. Intentó salir del país con documentos falsos.
Gabriela sintió una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. ¿Documentos falsos? Sí. Tenía una identificación con nombre diferente y boletos de avión para Guatemala. Aparentemente había estado planeando huir del país desde que se enteró de la denuncia. ¿Y ahora qué pasa? Lo trasladaremos a San Cristóbal para el proceso. Con toda la evidencia que tenemos, y ahora con el intento de fuga, es muy probable que enfrente varios años de prisión. Después de colgar, Gabriela se quedó sentada en su cocina, mirando la taza de café que se enfriaba entre sus manos. Su hijo, el niño que había cargado en brazos cuando aprendió a caminar, ahora era un fugitivo arrestado por intentar robarle todo lo que tenía. La visita carcelaria. Una semana después del arresto, Gabriela tomó una decisión que sorprendió incluso a su abogado. Quería ver a Martín en la cárcel. Doña Gabriela, le dijo el licenciado Hernández, no está obligada a hacer esto, de hecho podría complicar el caso. Licenciado, necesito mirarlo a los ojos una última vez, necesito entender cómo mi hijo se convirtió en esto. El Centro de Reinserción Social de San Cristóbal era un edificio gris y deprimente. Cuando llevaron a Martín a la sala de visitas, Gabriela casi no lo reconoció. Había perdido peso, tenía barba descuidada y sus ojos mostraban una desesperación que ella nunca había visto. «Mamá», dijo Martín en cuanto la vio, levantándose tan rápido que la silla se tambaleó. «Mamá, gracias por venir, sabía que no me abandonarías». Gabriela se sentó al otro lado de la mesa metálica sin decir palabra. «Mamá, necesito que retires la denuncia, esto es un malentendido terrible. Yo nunca quise hacerte daño». «Martín», interrumpió Gabriela con voz calmada, «¿por qué intentaste salir del país?» Él evitó su mirada. «Yo, estaba asustado, no pensé claramente». «¿Con documentos falsos?» «Mamá, la gente a la que le debo dinero me estaba presionando. Necesitaba tiempo para pensar». «¿Cuánto tiempo llevabas planeando huir?» Martín guardó silencio por un largo momento. «Respóndeme», insistió Gabriela. Desde el día que me echaste de la casa». La revelación final. «Mamá», continuó Martín inclinándose hacia adelante, «si me ayudas a salir de esto te prometo que todo va a cambiar. Voy a conseguir trabajo, voy a pagarte cada peso». «Martín, para». «No, mamá, escúchame. ¿Podemos decir que todo fue un malentendido, que yo solo estaba preocupado por tu salud?» «Para», gritó Gabriela golpeando la mesa con la palma. El ruido resonó en la sala de visitas y varios guardias voltearon a verlos. «Martín», dijo con voz temblorosa de ira, «aún ahora, aún sentado en una cárcel por intentar robarme sigues mintiendo». «Mamá, yo no». «¿Tú crees que soy estúpida? ¿Crees que no me doy cuenta de que lo único que te importa es salir de aquí?» Martín finalmente bajó la mirada. «En ningún momento», continuó Gabriela, «en ningún momento desde que comenzó todo esto, me has pedido perdón. No una sola vez me has dicho que te arrepientes de haber tratado de robarme mi casa». «Mamá, yo sí me arrepiento». «Mentira». La voz de Gabriela se alzó de nuevo. «Te arrepientes de que te hayan arrestado. Te arrepientes de que tu plan no funcionara. Pero no te arrepientes de haber tratado de destruir mi vida». Martín se quedó en silencio por varios minutos. Y cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más fría, más calculadora. «Está bien, mamá. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me arrastre? ¿Quieres que llore y te pida perdón?» «No quiero nada de ti, Martín». «Entonces, ¿por qué viniste?» Gabriela lo miró directamente a los ojos. «Vine a decirte adiós». «¿Adiós?» «Vine a decirte que el niño que crié, el hijo que amé, murió el día que decidió robarme. La persona que está sentada frente a mí es un extraño». Martín se reclinó en su silla, y por primera vez, Gabriela vio algo que la heló hasta los huesos.
una sonrisa amarga y resentida. ¿Sabes qué, mamá? Tal vez tengas razón, tal vez el hijo que amabas ya no existe. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estoy cansado de fingir que me importa tu perdón. Estoy cansado de actuar como si fuera el hijo agradecido. La máscara finalmente había caído completamente. Durante años, continuó Martín, tuve que escuchar historias sobre lo maravillosa que eras, sobre todos los sacrificios que habías hecho, pero sabes que nunca me dijiste, que todos esos sacrificios me convertían en tu deudor para siempre. Gabriela sintió como si le hubieran arrebatado el aire de los pulmones. Siempre fuiste la mártir perfecta, ¿verdad? La madre que trabajó día y noche, que se sacrificó por sus hijos. Y nosotros teníamos que estar eternamente agradecidos. Martín. No, déjame terminar. Nunca pudimos tomar nuestras propias decisiones, sin que nos recordaras cuánto habías hecho por nosotros. Nunca pudimos vivir nuestras vidas sin sentir que te debíamos todo. La verdad, dolorosa. Las palabras de Martín golpearon a Gabriela como puñaladas, pero no porque fueran completamente falsas. Había algo de verdad en ellas que la hizo cuestionarse por primera vez si había cometido errores como madre. Entonces, dijo lentamente, ¿todo esto fue venganza? No fue venganza, respondió Martín, fue supervivencia, necesitaba ese dinero, y tú lo tenías, era simple matemática. ¿Y mis sentimientos? ¿Mi bienestar? Martín se encogió de hombros. Iba a ser temporal, un par de años en un asilo. Y luego cuando yo hubiera resuelto mis problemas podríamos haber renegociado. Gabriela se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. Martín, acabas de confirmar que tomaste la decisión correcta. ¿Cuál decisión? La decisión de denunciarte, la decisión de no retirar los cargos, la decisión de no ayudarte. Se dirigió hacia la puerta pero se detuvo sin voltear. Y la decisión de que ya no tienes madre. El testimonio en corte. 2 meses después, Gabriela se presentó en el juzgado para testificar en el proceso penal contra Martín. La sala estaba llena de gente. Periodistas locales que habían tomado interés en el caso, otros familiares de víctimas de violencia patrimonial. Y para sorpresa de Gabriela, varias de las mujeres a cuyos hijos había ayudado a nacer décadas atrás. Cuando la llamaron al estrado, Gabriela caminó con dignidad, vestida con su mejor huipil bordado y llevando el bastón de madera que Aurelio le había tallado años atrás. Señora Morales, dijo el juez, ¿puede relatarnos en sus propias palabras lo que su hijo intentó hacerle? Durante 40 minutos, Gabriela narró toda la historia. El robo inicial de su pensión, el cuaderno de observaciones falsas, las fotografías manipuladas, la conspiración con sus hermanos, y el plan completo para declararla incompetente mentalmente. ¿Y cómo se sintió usted cuando descubrió todo esto?, preguntó el fiscal. Gabriela miró directamente a Martín, quien evitó su mirada. Me sentí como si hubiera muerto un hijo y descubierto que había criado a un extraño. El abogado defensor de Martín había intentado argumentar que todo había sido una preocupación legítima por la salud de su madre. Pero la evidencia era abrumadora. Los mensajes de WhatsApp, las fotografías manipuladas, el cuaderno de observaciones falsas, y especialmente el intento de fuga con documentos falsos, construían un caso irrefutable. El acusado Martín Morales, declaró el juez después de deliberar, es culpable de los delitos de fraude, falsificación de documentos, violencia patrimonial, y tentativa de despojo. La Corte lo sentencia a 5 años de prisión, y al pago de una multa equivalente al doble del dinero que intentó robar. Gabriela escuchó la sentencia sin mostrar emoción. Cuando los guardias se llevaron a Martín, él volteó una última vez hacia ella. Sus ojos ya no mostraban súplica o arrepentimiento, solo resentimiento frío. Las cartas desde la prisión. Durante los meses siguientes, Gabriela recibió varias cartas de Martín desde la prisión.
Las primeras eran suplicantes, pidiendo perdón y prometiendo cambiar. Pero cuando se dio cuenta de que Gabriela no respondía, el tono cambió. Madre, decía una carta que llegó en diciembre, espero que estés satisfecha, tu hijo está en la cárcel, y tú tienes tu preciosa casa y tu dinero, pero algún día vas a necesitar ayuda, y ninguno de nosotros va a estar ahí. Gabriela leía cada carta, pero nunca respondió a ninguna. Después de leerlas, las guardaba en una caja junto con todos los documentos del caso. Algún día pensaba, tal vez alguien necesitaría ver esta historia completa. La nueva vida. Con Martín en prisión y sus otros hijos manteniendo distancia, Gabriela descubrió algo sorprendente: la soledad no era tan terrible como había temido. Por primera vez en décadas su casa era verdaderamente suya. Su dinero era suyo. Sus decisiones eran suyas. Contrató a una joven del pueblo, Esperanza, que llevaba el nombre de su vecina, para que la ayudara con las compras pesadas y la limpieza de la casa 2 veces por semana. Pero el resto del tiempo, Gabriela manejaba su vida exactamente como quería. Retomó su jardín con renovado vigor, plantando nuevas variedades de flores que siempre había querido probar. Comenzó a recibir visitas de mujeres jóvenes del pueblo que querían aprender sobre plantas medicinales y remedios tradicionales. Y los domingos Sofía seguía viniendo a visitarla, a veces acompañada por Elena, quien se mantenía distante pero respetuosa. El reconocimiento. 6 meses después del juicio, Gabriela recibió una visita inesperada. El alcalde de San Cristóbal llegó a su casa acompañado por varios funcionarios municipales. Doña Gabriela, dijo el alcalde, hemos venido a ofrecerle un reconocimiento por su valentía. ¿Qué tipo de reconocimiento? Su caso ha inspirado a muchas otras personas mayores a denunciar casos similares de violencia patrimonial. El mes pasado 5 familias más presentaron denuncias usando su caso como ejemplo. Gabriela sonrió por primera vez en meses. Queremos nombrarla ciudadana ejemplar del año, y también queremos invitarla a ser portavoz de nuestra nueva campaña contra la violencia hacia los adultos mayores. Gabriela miró hacia su patio, donde las flores que había plantado después del juicio estaban floreciendo magníficamente. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que parte del programa incluya educación sobre los derechos legales de los adultos mayores. Quiero que otras personas sepan que no tienen que quedarse calladas cuando sus propios hijos las traicionan. Mientras los funcionarios se iban, Gabriela se quedó en su patio, mirando las montañas que rodeaban San Cristóbal. Había perdido hijos, pero había ganado algo más valioso: su dignidad y su libertad. Y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, se sintió verdaderamente en paz. El primer aniversario del arresto de Martín llegó con las lluvias de mayo. Gabriela estaba en su cocina preparando tamales para la fiesta del pueblo cuando sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. «Señora Morales», dijo una voz joven y temblorosa del otro lado. «Soy Patricia Vázquez, del pueblo de Cinacantán. Me dieron su número porque necesito ayuda». Gabriela dejó la masa de maíz y se sentó. Durante el año pasado había recibido docenas de llamadas similares. «Dígame, mija, ¿qué está pasando?» «Mi hijo mayor quiere que le firme unos papeles para administrar mejor mi dinero. Dice que a mi edad ya no puedo manejar mis asuntos, pero yo me siento perfectamente bien. Vi su historia en el periódico y pensé». «¿Dónde está usted ahora?», interrumpió Gabriela. «En mi casa, pero mi hijo viene en 1 hora con un notario». «No firme nada, ¿me escucha? No firme absolutamente nada, voy para allá». La red de apoyo. Gabriela colgó el teléfono y inmediatamente marcó otro número. «Licenciado Hernández, soy Gabriela, tenemos otro caso». Durante el año pasado, Gabriela había desarrollado una red informal pero efectiva de apoyo para adultos mayores,
en situaciones similares a la suya. Trabajaba con 3 abogados locales, 2 psicólogos especializados en violencia familiar, y un grupo de voluntarios que habían sido entrenados para detectar señales de alerta. ¿Qué necesita doña Gabriela?, preguntó el abogado. Zincantan, una señora que está a punto de ser presionada para firmar documentos. ¿Puede encontrarnos allí en una hora? Por supuesto. ¿Llevo los formularios de denuncia preventiva? Lleve todo, no sabemos qué tan lejos ha llegado esto. El rescate. Cuando Gabriela llegó a la casa de Patricia Vázquez en Zinacantán, encontró una situación que le era dolorosamente familiar. Patricia, una mujer de 72 años, estaba sentada en su sala rodeada por su hijo de 40 años, un notario, y 2 hombres que se presentaron como asesores financieros. Señora Vázquez, dijo Gabriela al entrar, soy Gabriela Morales. Usted me llamó. El hijo de Patricia se puso de pie inmediatamente. Señora, esto es un asunto familiar privado. Joven, interrumpió Gabriela con una autoridad que había perfeccionado durante meses de casos similares. Cualquier trámite legal que involucre a una persona mayor tiene que hacerse con tiempo suficiente para reflexión y con asesoría independiente. ¿Su madre ha tenido acceso a un abogado propio? No necesita abogado, es solo un trámite simple. Todo trámite que implique transferencia de control financiero necesita asesoría legal independiente, es la ley. El notario, que había estado guardando silencio, carraspeó incómodamente. Señora, usted tiene autoridad legal para intervenir aquí. Soy representante oficial del Programa Municipal de Protección a Adultos Mayores, respondió Gabriela, mostrando una credencial que le habían otorgado 3 meses atrás. Y tengo autoridad para suspender cualquier trámite que pueda constituir coacción. La confrontación legal. El licenciado Hernández llegó 10 minutos después, acompañado por una trabajadora social del DIF municipal. Entre los 3, revisaron los documentos que el hijo de Patricia había preparado. Estos papeles, explicó el abogado, le darían a su hijo control total sobre sus cuentas bancarias, su pensión, y la autoridad para vender su casa sin su consentimiento. Patricia palideció. Eso significa que no podría disponer de mi propio dinero. Exactamente. Y según estos documentos, su hijo también podría decidir dónde vive usted, incluyendo internarla en una institución, si él considera que es necesario para su bienestar. El hijo de Patricia comenzó a protestar, pero Gabriela lo interrumpió. Joven, ¿su madre le ha dado alguna razón para creer que no puede manejar sus propios asuntos? Bueno, a veces se olvida de cosas. ¿Qué tipo de cosas? El otro día no recordaba dónde había puesto sus anteojos. Gabriela casi sonrió. Yo tengo 78 años y ayer pasé 20 minutos buscando mis anteojos. Los tenía puestos. ¿Eso me convierte en incompetente mental? La trabajadora social tomó notas mientras interrogaba tanto a Patricia como a su hijo. Al final de la evaluación, fue claro que no había ninguna evidencia de deterioro cognitivo en Patricia. Señor Vázquez, dijo la trabajadora social, no hay justificación legal para este trámite. Si insiste en proceder, tendríamos que iniciar una investigación por posible coacción a persona mayor. El notario y los asesores financieros se fueron rápidamente. El hijo de Patricia se quedó unos minutos más, alternando entre súplicas y amenazas, hasta que finalmente también se marchó. Esa noche, de regreso en San Cristóbal, Gabriela se reunió con el equipo del programa de protección en la Casa de la Cultura Municipal. Lo que había comenzado como una respuesta a su propio caso se había convertido en un movimiento regional. Doña Gabriela, dijo la coordinadora del programa, este mes hemos atendido 15 casos, es el número más alto que hemos tenido. ¿Todos similares? ¿Muy similares?
hijos adultos tratando de obtener control sobre las finanzas de sus padres, generalmente usando presión psicológica y mentiras sobre su capacidad mental. Gabriela asintió gravemente. Su caso no había sido único, era parte de un patrón mucho más amplio de lo que había imaginado. Necesitamos expandir el programa, dijo. ¿Qué necesitaríamos para llegar a más comunidades? Más voluntarios entrenados, más abogados dispuestos a trabajar pro bono y más difusión en los medios. La entrevista nacional. 2 semanas después, Gabriela recibió una llamada que cambiaría el alcance de su trabajo para siempre. Señora Morales, habla Carmen Aristegui de CNN en español. Hemos seguido su historia y nos gustaría hacer un reportaje especial sobre la violencia patrimonial hacia adultos mayores. ¿Un reportaje nacional? Exactamente. Su caso ha resonado mucho más allá de Chiapas. Tenemos reportes de situaciones similares en todo México, y creemos que su historia podría ayudar a crear conciencia a nivel nacional. La entrevista se transmitió 3 semanas después. Gabriela, vestida con su mejor huipil, y sentada en su patio rodeada de las flores que había plantado después del juicio, habló durante 1 hora sobre su experiencia. Lo más doloroso, dijo a la cámara, no fue que trataran de robarme mi dinero. Lo más doloroso fue darme cuenta de que mis propios hijos me veían como un objeto, no como una persona. El impacto nacional. La respuesta al reportaje fue abrumadora. El teléfono de Gabriela no paró de sonar durante días. Llamadas de todo el país, adultos mayores que habían vivido situaciones similares, familiares preocupados por sus padres, trabajadores sociales pidiendo asesoría, y periodistas locales queriendo hacer sus propias historias. Pero la llamada que más la impactó vino de una fuente inesperada. «Mamá», era la voz de Carmen, su hija enfermera. Gabriela no había hablado con Carmen desde el día de las llamadas confrontacionales, meses atrás. Carmen. «Mamá, vi el reportaje. Yo quería disculparme». Gabriela se quedó en silencio. «Mamá, durante estos meses he tenido tiempo de pensar. He visto casos en el hospital, adultos mayores que llegan golpeados por sus familias, o abandonados, o robados por sus hijos. Y me di cuenta de que nosotros fuimos eso. Fuimos los hijos que roban». Carmen. «No, mamá, déjame terminar, no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que he estado trabajando como voluntaria, en un programa de protección para adultos mayores aquí en México City. Estoy tratando de hacer algo bueno con la culpa que siento». 3 días después de esa llamada, Carmen apareció en la puerta de Gabriela. No vino con súplicas ni justificaciones. Vino con una propuesta de trabajo. «Mamá, el Programa Nacional de Protección a Adultos Mayores quiere expandirse a nivel federal. Necesitan alguien que coordine la capacitación de voluntarios en todo el país». «¿Y por qué me dices esto?» «Porque quieren ofrecerte el puesto, un salario, gastos de viaje, y la oportunidad de entrenar equipos en cada estado del país». Gabriela estudió el rostro de su hija. Carmen se veía diferente, más madura, con líneas de preocupación alrededor de los ojos que no había tenido antes. «¿Y tú qué papel tendrías en esto?» «Yo coordinaría el componente médico del programa, entrenamiento para doctores y enfermeras sobre cómo detectar signos de abuso financiero». Gabriela se quedó pensativa por un largo momento. «Carmen, si acepto trabajar contigo necesito que entiendas algo». «Lo que sea, mamá». «No vamos a ser madre e hija trabajando juntas, vamos a ser colegas que comparten una meta común. La confianza personal se perdió, y tal vez nunca la recuperemos completamente». Carmen asintió, lágrimas en los ojos. «Entiendo, y acepto esos términos». El nuevo capítulo. 6 meses después,
Gabriela estaba en un avión por primera vez en su vida, volando hacia Guadalajara para entrenar a un nuevo equipo de voluntarios. En su equipaje llevaba materiales que había desarrollado basándose en su experiencia, guías para detectar señales de alerta, protocolos para intervención en crisis, y testimonios de otros sobrevivientes. Carmen estaba en el mismo vuelo pero sentada varias filas atrás. Habían desarrollado una relación de trabajo efectiva, pero mantenían la distancia personal que Gabriela había establecido. Cuando el avión despegó, Gabriela miró por la ventanilla hacia las montañas de Chiapas que se alejaban. Hacía 2 años había sido una anciana sola, manipulada por su propio hijo. Ahora, era una activista nacional, viajando por el país para proteger a otros de las traiciones que ella había sufrido. El encuentro final. Durante una escala en el aeropuerto de la Ciudad de México, Gabriela se encontró cara a cara con Ricardo, su hijo mayor. Él estaba esperando un vuelo de conexión, y sus ojos se encontraron a través de la terminal. Ricardo se acercó lentamente, con expresión cautelosa. Mamá. Ricardo. Vi el reportaje en CNN. Vi que estás viajando por todo el país. Así es. Permanecieron en silencio por un momento, rodeados del bullicio del aeropuerto. Mamá, yo quería decirte que estoy orgulloso de lo que estás haciendo. Gabriela lo estudió cuidadosamente. ¿Orgulloso? Sí. Tomaste algo terrible que nosotros te hicimos y lo convertiste en algo que está ayudando a miles de personas. No lo hice por ustedes, Ricardo. Lo hice a pesar de ustedes. Él asintió. Lo sé, y eso lo hace aún más impresionante. Ricardo extendió una mano, no para un abrazo, sino para un apretón formal. No espero perdón, pero quiero que sepas que respeto lo que te has convertido. Gabriela le estrechó la mano brevemente. Ricardo, el perdón no es algo que se pide, es algo que se gana con acciones, no con palabras. Lo entiendo. Cuando anunciaron el vuelo de Gabriela, ella tomó su equipaje de mano. Adiós, Ricardo. Adiós, mamá, cuídate. 2 años después del inicio de todo, Gabriela estaba de pie en el pódium del Senado de la República, dirigiéndose a los legisladores sobre un proyecto de ley que llevaría su nombre, la Ley Gabriela Morales de Protección Patrimonial para Adultos Mayores. Señores senadores, dijo con voz firme, estoy aquí no como víctima sino como sobreviviente. Estoy aquí para representar a miles de adultos mayores que han sufrido traiciones similares, y para asegurar que las próximas generaciones de ancianos tengan herramientas legales para protegerse. En la galería del público, Carmen la observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. A su lado estaba Sofía, ahora de 17 años, quien había decidido estudiar Derecho, para ayudar a la abuela con su trabajo. Elena no estaba presente. Después de múltiples intentos de reconciliación que Gabriela había rechazado, había dejado de intentarlo. Martín seguía en prisión, con otros 2 años por cumplir. Cuando Gabriela terminó su discurso, los senadores la ovacionaron de pie. Pero el aplauso que más le importó vino de la galería, donde una docena de adultos mayores que había ayudado durante los últimos 2 años, la aplaudían con lágrimas en los ojos. Epílogo: el hogar. Esa noche, Gabriela regresó a su casa en San Cristóbal. El vuelo había llegado tarde, y el pueblo estaba silencioso bajo la luz de la luna llena. Su casa azul con marcos naranjas la esperaba exactamente como la había dejado, con las flores del patio perfumando el aire nocturno. Se sentó en su silla de mimbre favorita, la misma donde había confrontado a Martín por primera vez hacía 2 años, y miró hacia las montañas que rodeaban el valle. Su teléfono tenía 17 mensajes de voz, adultos mayores pidiendo ayuda, organizaciones invitándola a conferencias,
Periodistas solicitando entrevistas. Mañana los contestaría todos. Pero esta noche, simplemente disfrutó del silencio. A los 80 años, Gabriela Morales había perdido 4 hijos, pero había ganado un propósito que trascendía la familia. Había convertido su traición personal en una misión nacional. Y por primera vez, desde la muerte de Aurelio, se sentía completamente completa. En su regazo tenía una carta que había llegado esa mañana. El remitente era Martín Morales, Centro de Reinserción Social. La había llevado consigo todo el día sin abrirla. Finalmente, bajo la luz de la luna, rompió el sobre. «Madre». La carta de Martín. Bajo la luz de la luna llena, Gabriela abrió lentamente la carta que había estado evitando todo el día. La letra de Martín se veía diferente. Más cuidadosa, menos apresurada que antes. «Madre. Me enteré por la televisión de la cárcel que testificaste en el Senado. Los otros presos se burlaron de mí cuando vieron las noticias. Tu mamá te dejó en ridículo nacional, me dijeron. Al principio sentí rabia, luego, algo extraño, orgullo. He tenido 2 años para pensar en lo que hice. 2 años viendo las consecuencias de mis acciones, no solo en mi vida, sino en la tuya. No te escribo para pedir perdón, ya es muy tarde para eso. Te escribo para decirte algo que nunca pensé que diría. Tenías razón en denunciarme, tenías razón en no retirar los cargos, tenías razón en mandarme lejos. Aquí en prisión he conocido a otros hombres que robaron a sus madres, que golpearon a sus esposas, que abandonaron a sus hijos. La diferencia entre ellos y yo es que sus víctimas se quedaron calladas, tú no te quedaste callada. Salgo en 6 meses. No voy a buscar tu perdón porque no lo merezco. No voy a volver a San Cristóbal porque no tengo derecho. Pero quiero que sepas que el hijo que mataste cuando me denunciaste resucitó aquí adentro como una persona diferente. No firmes esta carta como tu hijo porque perdí ese derecho. La firmo como alguien que finalmente entiende quién eres realmente. Con respeto. Martín. Gabriela dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su huipil. Por primera vez en 2 años, una lágrima rodó por su mejilla. No de tristeza, sino de alivio. El niño que había criado no había muerto completamente. La graduación de Sofía. 3 meses después, Gabriela estaba sentada en primera fila en la Universidad de Chiapas, viendo a Sofía recibir su título de licenciada en Derecho. A los 19 años, su nieta se había graduado con honores y una especialización en derechos de los adultos mayores. «Abuela», le había dicho Sofía la noche anterior, «quiero dedicar mi carrera a continuar tu trabajo, pero no como tu sombra, quiero llevarlo más lejos». «¿Qué tienes en mente, mija?» «Quiero crear una firma legal que se especialice únicamente en proteger a adultos mayores. Casos pro bono para quienes no pueden pagar, y casos pagados para financiar los gratuitos». Durante la ceremonia, cuando llamaron a Sofía al estrado, Gabriela sintió algo que no había experimentado en años: esperanza pura en el futuro. Su nieta no solo estaba perpetuando su legado, lo estaba transformando. «Dedico este título», dijo Sofía desde el podium, «a mi abuela Gabriela Morales, quien me enseñó que la justicia no es algo que se espera, sino algo que se construye con las propias manos». El encuentro con Elena. Después de la graduación, Elena se acercó cautelosamente a Gabriela en el estacionamiento de la universidad. «Mamá», dijo Elena, manteniendo una distancia respetuosa, «quería felicitarte por Sofía. Estás creando una nueva generación de luchadores». Gabriela estudió a su hija menor. Elena se veía más pequeña de lo que recordaba, como si la culpa la hubiera encogido físicamente. «Elena, ¿qué quieres?» «Nada, mamá. Solo quería decirte que he estado trabajando como voluntaria en un centro de adultos mayores en Tuxtla. No espero que eso cambie nada entre nosotras, pero necesitaba hacer algo». «¿Por qué?»
porque cada vez que veo a una anciana sola, pienso en lo que casi te hicimos, y no puedo vivir con esa culpa sin tratar de repararla de alguna manera. Gabriela asintió lentamente. Elena, la reparación no me la debes a mí, se la debes a todas las abuelas que ayudes. Lo sé. ¿Y has hablado con Ricardo? Elena bajó la mirada. Ricardo sigue creyendo que hicimos lo correcto. Dice que fuiste demasiado dramática, que todo se salió de proporción. Gabriela no se sorprendió. Entonces Ricardo aún no ha aprendido nada. No ha aprendido nada. La oferta internacional. 2 semanas después de la graduación, Gabriela recibió una llamada que cambiaría una vez más el rumbo de su vida. Señora Morales, habla María Elena Salinas de la Organización de Estados Americanos. ¿Tendría usted interés en liderar un programa hemisférico de protección a adultos mayores? ¿Hemisférico? Sí, desde Canadá hasta Argentina. Su modelo de prevención y intervención ha llamado la atención de gobiernos de todo el continente. Queremos replicarlo en 35 países. Gabriela se sentó lentamente. A los 80 años, le estaban ofreciendo liderar un programa internacional. ¿Qué implicaría exactamente? Supervisar la implementación de programas nacionales, entrenar coordinadores regionales, y desarrollar protocolos estandarizados para toda América. Tendría un equipo de 50 profesionales a su disposición. ¿Y tendría que mudarme? No necesariamente. Podríamos establecer la coordinación general desde San Cristóbal, con viajes periódicos a las capitales cuando sea necesario. Gabriela miró por la ventana hacia su jardín, donde las flores que había plantado después del juicio ahora eran arbustos maduros. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Dentro de un mes. La decisión familiar. Esa noche, Gabriela reunió a las únicas 2 personas cuya opinión realmente le importaba, Carmen y Sofía. Me han ofrecido dirigir un programa para toda América, les dijo. Pero antes de decidir, necesito saber si ustedes creen que a mi edad es sensato tomar un compromiso tan grande. Carmen, que ahora dirigía el programa médico nacional, fue la primera en responder. Mamá, durante 2 años te he visto viajar por todo México, entrenar a miles de personas, testificar en el Congreso, y transformar la vida de cientos de familias. A los 80 años tienes más energía que yo a los 48. ¿Pero crees que es lo correcto? Creo que es lo que naciste para hacer. Sofía tomó las manos de su abuela. Abuela, toda mi vida me has dicho que el propósito no viene con fecha de expiración. Si sientes que puedes ayudar a más gente, entonces debes hacerlo. ¿Y qué pasa con ustedes, con mi familia? Carmen sonrió tristemente. Mamá, nosotros perdimos el derecho a ser tu prioridad principal cuando tratamos de robarte. Tu familia ahora son todas las abuelas que proteges. La aceptación. Un mes después, Gabriela estaba nuevamente en un avión, esta vez, volando hacia Washington, D.C., para firmar oficialmente como coordinadora general del Programa Hemisférico de Protección a Adultos Mayores. En su equipaje de mano llevaba 3 cosas: la carta de Martín, el diploma de Sofía y una foto de Aurelio que había estado en su mesita de noche durante 10 años. Durante el vuelo reflexionó sobre el camino que había recorrido. 3 años atrás, había sido una anciana vulnerable siendo manipulada por su propio hijo. Ahora era una líder internacional en la lucha contra la violencia hacia los adultos mayores. La primera reunión internacional. En Washington, Gabriela se encontró en una sala de conferencias con representantes de 35 países. Algunos eran funcionarios gubernamentales, otros activistas, y varios eran sobrevivientes de situaciones similares a la suya. Señoras y señores, comenzó Gabriela en perfecto español, que fue traducido simultáneamente a 5 idiomas. Estoy aquí no como una experta académica, sino como una sobreviviente que decidió convertir su trauma en acción.
Durante 2 horas presentó el modelo que había desarrollado: detección temprana, intervención rápida, apoyo legal y seguimiento a largo plazo. El elemento más importante, enfatizó, es entender que el abuso financiero hacia adultos mayores no es un problema de dinero, es un problema de dignidad humana. El reencuentro inesperado. Después de la reunión, mientras esperaba su vuelo de regreso, Gabriela se sorprendió al ver una figura familiar en el aeropuerto. Martín, notablemente más delgado y con cabello gris, estaba sentado en una banca leyendo un libro. Se habían cumplido exactamente 3 años desde su arresto. Gabriela se acercó lentamente. «Martín». Él levantó la mirada, y en sus ojos había algo diferente, humildad genuina. «Madre». Se puso de pie inmediatamente. «No esperaba verte aquí». «¿Qué estás haciendo en Washington?» «Trabajo para una organización sin fines de lucro que ayuda a expresidiarios a reintegrarse. Vine a una conferencia sobre programas de rehabilitación». Gabriela lo estudió cuidadosamente. El hombre frente a ella ya no tenía la mirada calculadora que recordaba. «¿Cómo supiste que estaría aquí?» «No lo sabía. Esto es coincidencia. O destino, no estoy seguro». Permanecieron en silencio por un momento. «Martín, ¿recibiste mi respuesta a tu carta?» «No te escribí esperando respuesta». «Pero la recibiste de todas formas». Sacó de su bolso una carta que había escrito pero nunca enviado. «Léela cuando estés solo», le dijo. «Y después, si quieres, podemos intentar una conversación». Martín tomó la carta con manos temblorosas. «Madre, ¿hay alguna posibilidad de que algún día?» «No lo sé, Martín. Pero por primera vez en 3 años no digo que no». El último vuelo a casa. Durante el vuelo de regreso a San Cristóbal, Gabriela reflexionó sobre el encuentro con Martín. La carta que le había dado decía simplemente: «Martín, el hijo que criamos murió el día que decidiste robarme. Pero tal vez, si trabajas lo suficientemente duro en convertirte en el hombre que deberías haber sido, podamos conocer a esa nueva persona algún día. No prometo perdón, pero prometo que, si demuestras cambio real con acciones durante años, no con palabras durante minutos, estaré dispuesta a escuchar. La madre que solías tener ya no existe, pero la mujer en la que me convertí podría estar dispuesta a conocer al hombre en el que te conviertas». G. Morales. Epílogo. 5 años después. Gabriela, ahora de 85 años, estaba sentada en su patio revisando reportes de los 35 países participantes en su programa. En 5 años, habían prevenido más de 10.000 casos de abuso financiero y habían procesado legalmente a más de 3.000 perpetradores. Sofía, ahora de 24 años, dirigía la firma legal más importante de México en protección a adultos mayores. Carmen coordinaba programas médicos en 15 países. Elena había abierto 3 centros de cuidado diurno para adultos mayores en Chiapas. ¿Y Martín? Martín dirigía un programa de rehabilitación para hombres que habían cometido delitos contra familiares. Habían comenzado a escribirse regularmente hace 2 años, y el mes pasado, por primera vez en 6 años, él había venido a visitarla. No habían reconstruido una relación de madre e hijo, eso era imposible, pero habían construido algo nuevo: respeto mutuo y propósito compartido. El teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. «Doña Gabriela, soy Ana Jiménez de Oaxaca. Mi hija está tratando de quitarme mi casa, y no sé qué hacer». Gabriela sonrió, tomó un lápiz, y comenzó a escribir. «Dígame todo desde el principio, mija, y no se preocupe, ya no está sola». A los 85 años, Gabriela Morales había convertido la traición más dolorosa de su vida en el propósito más grande de su existencia. Y cada día, seguía escribiendo su historia.
no como víctima, sino como guardiana de la dignidad de todos los abuelos del continente. Afuera el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas de Chiapas, pintando el cielo de los mismos colores naranja que había elegido para los marcos de sus ventanas décadas atrás. Era la hora perfecta para regar las flores, preparar la cena, y esperar la siguiente llamada de alguien que necesitara que le recordaran que nunca es demasiado tarde para reclamar su propia vida. Fin. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.